Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos oyentes? Bienvenidos una vez más a Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que todos los meses les acerca las novedades en todo lo relacionado con la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saludan Daniel Migueles y Ricardo Sánchez. Para quienes desconocen los objetos del sistema solar, puede resultar sorprendente el hecho de que rebosa de mundos activos. Y hay una razón para eso. En nuestro sistema solar existe el vulcanismo en todas sus formas. Aunque existen multitud de definiciones de la palabra volcán, en simples palabras se puede definir como aquella geoforma que se caracteriza por expulsar hacia la superficie roca fundida que proviene del interior de un planeta o de una luna. Los volcanes, de manera muy general, están formados por un edificio que alberga en su interior un conducto denominado chimenea que permite el ascenso del magma desde el manto hasta la superficie. Una vez allí en la superficie, el magma pasa a llamarse lava y su viscosidad depende principalmente de su temperatura y de su composición. Los volcanes terrestres, por ejemplo, tienen muchas formas y tamaños y están estrechamente ligados a la composición de sus respectivos magmas, tipos de erupción y ambientes tectónicos. En otras palabras, en nuestro planeta, los volcanes se comportan de diversas maneras dependiendo de la ubicación geológica. En escalas de tiempo geológicas, las erupciones volcánicas, junto con la tectónica de placas, han sido uno de los procesos más relevantes que ha contribuido a la transformación de nuestro planeta, porque crean nuevos suelos, aportan nutrientes y minerales que posteriormente son absorbidos por las plantas y son recicladores del carbón depositado en el fondo de los mares. Sin embargo, uno de sus aportes más importantes es el de actuar como válvulas de escape para mantener un equilibrio entre las fuerzas internas de la Tierra. Pero entonces, ¿qué se necesita para que se produzca vulcanismo? Hay dos requisitos básicos. Primero, contar con una fuente térmica que funda el material que posteriormente va a ser expulsado. Y segundo, que exista material para fundir. Actualmente se tiene un registro aproximado de 1.500 volcanes activos en nuestro planeta, de los que vale la pena resaltar al volcán Mauna Loa de Hawái, en Estados Unidos, clasificado como el de mayor tamaño, con un volumen de aproximadamente 80.000 kilómetros cúbicos. También está el volcán Ojos del Salado, localizado entre Argentina y Chile, que está catalogado como el más alto, teniendo como referencia al nivel del mar, ¿no? Con una altura de 6.892 metros. También se cuentan con varios volcanes activos e inactivos, como el volcán Galeras, el Nevado del Ruiz, cuya erupción en 1985 cubrió casi por completo una ciudad y dejó un saldo de aproximadamente 25.000 víctimas, el volcán Cerro Machín y otros. Pero el vulcanismo es el proceso geológico más común en el sistema solar. La exploración espacial le ha permitido a nuestra especie
enviar misiones a varios sitios del sistema solar como Venus, Marte, Júpiter y Plutón, y descubrimos que casi todos los cuerpos rocosos, lunas y planetas presentan actividad volcánicas o al menos alguna vez la tuvieron. Un ejemplo claro de antigua actividad volcánica es el caso de nuestro satélite natural, la Luna. Cuando en 1969 la misión Apolo 11 de la NASA alunizó y por primera vez un humano se posó en su superficie, lo hizo sobre flujos de lava en el Mar de la Tranquilidad. Esos mares, ya observados por Galileo Galilei en 1610 por medio de su rudimentario telescopio, no son más que flujos de lava que cubren gran parte del lado cercano de la Luna y que se caracterizan por no presentar ni el mínimo rastro de agua, una molécula que casi siempre está presente en lavas terrestres. Esas propiedades, estudiadas por primera vez gracias a las muestras que trajeron los astronautas del programa Apolo, nos han permitido entender la vital importancia de la evolución del satélite natural de la Tierra. En la Tierra y en Marte, los magmas más frecuentes se denominan basáltico y andesítico en general. Y los basaltos parecen ser la roca volcánica predominante en todo el interior del sistema solar, mientras que en el exterior abundan los magmas más volátiles, sobre todo de agua. Cuando descubrimos la estructura de los fondos oceánicos, comenzamos a comprender que las rocas volcánicas, además de cubrir millones de kilómetros cuadrados de los continentes, forman la mayor parte de la corteza sumergida. Si pudiésemos imaginar una Tierra sin sedimentos, veríamos un planeta volcánico, con unas zonas activas y otras apagadas. Ese pequeño ejercicio de imaginación es todo lo que hace falta para viajar a la geología de buena parte de los cuerpos del sistema solar, una multitud de mundos cuya principal actividad geológica en el pasado y en el presente ha sido y es el vulcanismo. ¿Será un proceso geológico universal? Tal vez, todavía no podemos asegurarlo. Sí sabemos es que a unos 1000 grados Celsius, una temperatura que se alcanza con frecuencia en el manto superior de la Tierra y en presencia de algo de agua, las rocas del manto terrestre se funden parcialmente, dando origen a magmas basálticos. Los basaltos han resultado ser las rocas más comunes en el sistema solar, por lo que se estima que en otros cuerpos planetarios se deben haber producido procesos semejantes a este. Hay que destacar que durante el período arcaico, cuando el planeta estaba mucho más caliente, el porcentaje de fusión del manto debió ser mucho mayor, y eso resultó en lavas muy calientes y fluidas que ya no pueden formarse en la Tierra actual, pero que sí encontramos en otros cuerpos en los que se pueden ver las marcas de máximos térmicos muy importantes. En nuestro planeta existen dos lugares típicos para el vulcanismo basáltico: las dorsales oceánicas y los puntos calientes. En las dorsales oceánicas, el material basáltico se produce a través de fisuras y se va extendiendo a medida que el propio océano se ensancha y finaliza cuando la litosfera oceánica comienza a subducir. Sobre la zona de subducción, el manto sufre un proceso químico muy complejo y se producen los que se llaman magmas andesíticos, que son productos de la fusión parcial de la corteza oceánica o, más probablemente, del manto hidratado situado sobre ella. Pero según parece, tanto la evolución lenta de los magmas basálticos como su asimilación de corteza pueden generar magmas andesíticos, por lo cual parece que no siempre estas andesitas, como se llaman, tiene que producirse por la subducción, algo que es de mucha importancia, que ahora
que estamos comenzando a estudiar planetas como Marte, ¿no? Junto con otros magmas como los graníticos, que pocas veces llegan como tales a la superficie de la Tierra, los basálticos y los andesíticos y todas sus variantes, que son los producidos por cocción a fuego lento en esa cámara magmática, son los magmas típicos de un planeta con manto rocoso. Pero estos planetas, construidos con materiales tan refractarios, solo existen en la zona más interna del sistema solar, desde Mercurio hasta los asteroides, es un poco más del 5% de la distancia media del Sol a Plutón. Y en el resto dominan los volátiles. Allí la roca pasa a ser el hielo, de agua como en Europa, Ganímedes o Ariel, o de nitrógeno como en Tritón. Y el magma es hielo fundido, o bien sublimado, como sucede también en Tritón. Hay dos casos especiales. Io, en el sistema de Júpiter, que es un mundo límite para los vulcanólogos espaciales. Su actividad volcánica actual lleva a la superficie azufre, que es un elemento volátil, o sus compuestos, pero también parece capaz de fundir silicatos, o sea, rocas. El segundo cuerpo tan excéntrico es Japeto, que gira en torno de Saturno, porque parte de su superficie está cubierta por un material muy oscuro, casi negro, probablemente un compuesto carbonoso. Las clasificaciones que manejamos para el caso terrestre no valen para los cuerpos del resto del sistema solar. La detección desde las sondas espaciales se hace muy difícil en muchos casos. En la Tierra sabemos que al menos existen dos tipos de relieves volcánicos. Unos se llaman las mesetas basálticas y los otros los edificios. Las primeras son enormes volúmenes de lavas emitidos a través de fisuras. El récord lo tiene la meseta siberiana, que cubrió 1,5 millones de kilómetros cuadrados al final del Paleozoico, y sus efectos climáticos pudieron causar la extinción pérmica, que fue la que llamamos la madre de todas las extinciones. Pero, puesto que también son producidos por vulcanismo a través de fisuras, también los fondos oceánicos pueden considerarse como mesetas basálticas formadas en un contexto especial. En el caso de los edificios volcánicos, hay escudos que son de pequeñas pendientes y basálticos, los volcanes compuestos que tienen pendiente abrupta, andesíticos, y los domos, que son edificios muy escarpados formados por magmas muy viscosos que derivan de los anteriores. En el sistema solar, por ejemplo, Mercurio y la Luna presentan excelentes ejemplos de lo que se llaman coladas, pero son muy pobres en otros tipos de actividad volcánica. Y los domos tal vez se deben a lo que se llama la actividad piroclástica. Las lavas lunares son basaltos con hasta más de 2 kilómetros de espesor que se acumularon en un periodo muy largo de entre 3.900 y 2.500 millones de años en esos maria, las cuencas formadas en impactos de asteroides. Por su color más claro que los lunares, no es evidente que las lavas de Mercurio sean también de basaltos. En la transcripción puse algunas fotos para que vean esas diferencias. Otro ejemplo lo tenemos en Venus, en donde es un vulcanismo que podríamos llamar algo avasallador, ¿no? Porque al contrario que en la Luna, es mucho más moderno, tiene una enorme variedad de volcanes y se han acumulado solo en los últimos 400 millones de años, la edad extremadamente joven que tiene toda la superficie venusina. Hay unos 50 mesetas basálticas, pero en realidad
Todo el planeta parece una gran llanura volcánica, más o menos modificada por la tectónica, y el número de edificios es difícil de contar. También hay ejemplos de unas peculiares estructuras llamadas coronas que, aunque no son estrictamente hablando iguales a los edificios volcánicos, incluyen siempre distintos tipos de vulcanismo. Los análisis de las rocas de Venus han permitido definir basaltos y rocas derivadas de ellos, como las que forman los domos en la Tierra. Un rasgo único en el sistema solar es que incluso los impactos pueden provocar un vulcanismo importante, lo que seguramente se debe a la elevada temperatura superficial de este planeta. Si viajamos a Marte, su vulcanismo está caracterizado sobre todo por sus llanuras volcánicas y sus escudos gigantes. También se han descrito domos y un tipo específico de edificio desconocido aquí en la Tierra, que llamamos la pátera, del latín patera, que quiere decir algo así como un plato llano, dependiente todavía menor que los escudos que conocemos, con un diámetro de 500 por 700 kilómetros. Alba Pátera es el edificio volcánico más extenso del sistema solar, así como el Olympus Mons, con sus 27 kilómetros de altura, es el más alto. Se sitúan sobre una elevación topográfica circular de más de 7.000 kilómetros de diámetro y 10 de altura. También está el domo de Tarsis, que es la provincia volcánica más importante de Marte. Tarsis, sin duda, una de las claves de la evolución del planeta, parece un rasgo primordial, pero no se descarta que todavía algunos de sus edificios estén activos. A diferencia de la Luna, en donde el vulcanismo es sobre todo inicial, y Venus, que ha borrado toda su historia, Marte parece ofrecer un registro completo de su actividad interna, un hecho que resalta aún más por su interés científico. En 1997, la sonda Mars Pathfinder analizó varias rocas marcianas que, aunque con algunas particularidades, se parecen a los basaltos o a las andesitas terrestres. Esos datos han sido confirmados por el espectrómetro de la Mars Global Surveyor, que además ha detallado que las andesitas predominan en el hemisferio norte y los basaltos en el sur. En la Tierra, los geólogos de principios de siglo se dieron cuenta de que las andesitas tienen una distribución lineal, que llamaron línea de la andesita, y que ahora sabemos que coincide con las zonas de subducción. En Marte, por el contrario, estas andesitas no parecen tener una distribución lineal, sino que lo hacen a través de un área. Para el sistema solar exterior, volvemos a Io, el cuerpo más activo de todo el sistema, tal vez se convierte en el gran protagonista del vulcanismo, porque su actividad sigue los dos patrones básicos, el de lava y el de piroclastos. El primero que da lugar a coladas que surgen de edificios bajos, y el segundo a las fuentes de lava que han mostrado las fotos de las ondas Voyager hace unos años. Surtidores semejantes pero cargados con agua de hielo pueden brotar de Europa y de Encélado, que parece nutrir de partículas uno de los anillos de Saturno. Y por último, los géiseres de nitrógeno sólido de Tritón, cuyos penachos son arrastrados por un viento de nitrógeno y metano que parecen un verdadero remate de oro, lo bastante extraterrestre para este viaje que estamos haciendo por todo el sistema solar. Y para finalizar esta primera parte del programa, podemos hacer un rápido recorrido por todos los volcanes de nuestro sistema solar. Venus, cuya densidad, volumen, campo gravitacional y composición y régimen térmico son muy similares a los de nuestro planeta.
Venus es algo así como un paraíso para los vulcanólogos, pero es una verdadera pesadilla para los geólogos. A veces se lo llama un planeta gemelo de la Tierra, pero en realidad dista mucho de serlo. Venus tiene una atmósfera 90 veces más densa que la atmósfera terrestre y está compuesta principalmente por dióxido de carbono. Eso quiere decir que está en la superficie de Venus, sería equivalente a estar aproximadamente a 1 kilómetro de profundidad bajo el mar aquí en la Tierra. Hacen que las altas temperaturas de la superficie, de unos 470 grados, producto del efecto invernadero, y su vulcanismo, lo conviertan en un planeta que es un verdadero infierno. Pero, ¿dónde están sus volcanes? Bueno, a pesar de no poder observar directamente su superficie debido a la atmósfera tan densa que posee Venus, las observaciones en las frecuencias de radio que ya realizó la sonda Magallanes en la década de los 90 revelaron que tanto cráteres de impacto como volcanes están distribuidos globalmente. Existen al menos 1194 centros volcánicos identificados cuyo diámetro excede los 20 kilómetros y 167 volcanes con diámetro mayor a 100 kilómetros. Según información de la sonda Venus Express de la Agencia Espacial Europea, que orbitó el planeta hasta enero de 2015, las concentraciones de dióxido de azufre en la atmósfera están presentando grandes variaciones, cuya causa podría ser precisamente una actividad volcánica actual. Todavía hay un debate importante sobre pruebas concluyentes que demuestren la presencia de volcanes activos en ese planeta, pero todo apunta a que es así. Continuando nuestro recorrido, el siguiente destino es Marte, que pese a tener menor masa, ser más pequeño que la Tierra y no presentar placas tectónicas, preserva en su superficie uno de los paisajes volcánicos más llamativos del sistema solar. Marte, por tener menos masa que la Tierra y por consiguiente un campo gravitacional menor, facilitó la acumulación de lava que posteriormente se convertirían en inmensos edificios volcánicos. Y esto, sumado a la ausencia de placas tectónicas, permiten que la fuente que provea magma desde el interior del planeta hacia la superficie alimenta al edificio volcánico por largos periodos de tiempo, que en términos geológicos equivaldría a rangos que van de tan solo unos cuantos millones de años a decenas de millones de años. Y eso da lugar a que dicho edificio crezca de manera descomunal en comparación con sus equivalentes terrestres. En el Monte Olimpo que mencionamos antes, el Olympus Mons, como lo llama la Unión Astronómica Internacional oficialmente, con sus 25 kilómetros de altura, es de hecho el volcán más alto de todo nuestro vecindario. 3 veces el tamaño del monte Everest en la Tierra. Tiene 600 kilómetros de diámetro. Y respecto a los volcanes marcianos, se pueden decir que hay dos observaciones generales antes de entrar a describir pequeños detalles. En primer lugar, a gran escala, los volcanes de Marte son geomorfológicamente similares a los terrestres, aunque con diferentes escalas de tamaño. Y esto le indica a los geólogos planetarios que los procesos eruptivos de Marte no fueron diferentes a los de los estilos y procesos volcánicos de la Tierra. Esa inferencia nos permite establecer, con alto grado de confianza, ciertas suposiciones que nos sirven como un punto de partida para entender la evolución de los volcanes marcianos basándonos en la volcanología tradicional. Y en segundo lugar, los volcanes valsianos se encuentran localizados en terrenos con varias edades relativas, y eso indica que el vulcanismo jugó un papel fundamental en los procesos geológicos marcianos a lo largo de la historia. Pero no solo existen volcanes en los planetas rocosos del sistema solar. Nuestro viaje continúa hacia el que es considerado
el cuerpo con mayor actividad volcánica de todo el sistema solar. Io, la luna galileana más interior de Júpiter. Allí, la actividad volcánica y las geoformas de los edificios volcánicos son de un nivel jamás antes visto en otro planeta o luna de nuestro vecindario. Varios avistamientos hechos desde los observatorios terrestres, principalmente en el infrarrojo, revelaron unas concentraciones muy altas de azufre que de inmediato se atribuyeron a la reciente actividad volcánica. Y no fue sino hasta la llegada de la misión Voyager 1 a Júpiter en 1979 que se pudo confirmar la sospecha de vulcanismo activo en Io. Voyager 1 logró una de las imágenes más impresionantes en la historia de la exploración espacial, al registrar una columna eruptiva de más de 300 kilómetros de altura. Para ubicarnos, es la altura aproximada a la cual orbita la Estación Espacial Internacional sobre la superficie terrestre, que es de unos 400 kilómetros. Pero eso no es todo. A diferencia de sus símiles volcánicos, cuyas erupciones son producidas por procesos endógenos, o sea, por actividad interna del planeta exclusivamente, en Io, la actividad volcánica se debe a efectos de marea producidos por el planeta Júpiter y la resonancia orbital con sus lunas vecinas, Europa, Ganímedes y Calisto, que básicamente exprimen a Io. Por lo tanto, procesos tan exógenos producidos por las fuerzas de marea como endógenos, como por el calentamiento interior, por fricción de marea, consecuencias de las fuerzas de marea, controlan la actividad volcánica de esta luna, que tiene un tamaño muy similar al de la terrestre. En el polo norte se encuentra localizado el más extenso volcán de Io, el Tvastar Patera, que con un diámetro de 306 kilómetros es comparable morfológicamente a la caldera Toba en Indonesia, cuyo diámetro es de 100 kilómetros. Y finalmente, nuestro viaje culmina en uno de los cuerpos más intrigantes y prometedores para los geólogos planetarios, astrobiólogos y astrónomos: la luna Encélado del planeta Saturno. Esta luna, que en tamaño es mucho más pequeña que la nuestra, tan solo 250 kilómetros de radio, se caracteriza por tener medio hemisferio completamente cubierto de cráteres, lo cual indica una superficie inalterada por procesos geológicos activos recientes y con edades relativas muy antiguas, mientras que su otro hemisferio es liso y sin presencia considerable de cráteres, lo que evidencia una actividad geológica reciente. En los últimos años se ha acuñado el término criovulcanismo, del que vamos a hablar un poco más extensamente en la segunda parte del programa, que designa el proceso por el cual se presenta erupción de agua en estado líquido o gaseoso u otro tipo de elementos volátiles que se congelarían en la superficie de esa luna, una vez expulsados y depositados sobre ella, y que este proceso es más parecido al de los géiseres que al de erupciones volcánicas propiamente dichas. En 2005, la nave Cassini pudo observar con gran detalle la superficie de Encélado e identificó chorros de partículas congeladas en la zona polar al sur de esta luna, y se pudieron identificar, además de vapor de agua y pequeñas cantidades de metano, nitrógeno y dióxido de carbono, en el momento en que eran expulsados por criovolcanes activos. Encélado presenta lo que parece ser agua superficial que fluye a lo largo de unos lineamientos denominados rayas de tigre, que para los astrobiólogos este escenario tiene un potencial enorme, porque la vida, tal y como la conocemos en nuestro planeta, puede sostenerse con la condición de que haya agua líquida y una fuente de calor. Y en Encélado existen ambas, así que las posibilidades de encontrar algún tipo de vida son muy grandes. En el caso de nuestra luna hemos hecho algunos descubrimientos interesantes. El orbitador de reconocimiento lunar, o LRO en inglés, de la NASA, brindó a los investigadores una evidencia contundente de que la actividad volcánica de la luna se fue tornando
gradualmente más lenta en vez de detenerse de manera abrupta hace 1.000 millones de años. Se estima que las marcas de depósitos muy distintivos de roca observadas por la LRO tienen menos de 100 millones de años, y ese periodo de tiempo corresponde al periodo Cretácico de la Tierra, que fue la época del apogeo de los dinosaurios. Algunas áreas pueden tener hasta menos de 50 millones de años. Los depósitos están esparcidos a través de unas llanuras volcánicas oscuras de la Luna y se caracterizan por ser una mezcla de montículos suaves, redondeados, poco profundos, ubicados al lado de regiones de terreno irregular y con forma de bloque. Debido a esta combinación de texturas, los investigadores se refieren a estas inusuales áreas como parches irregulares. Los rasgos son demasiado pequeños para ser vistos desde la Tierra, promedian menos de 500 metros los más grandes. La imagen de uno de los rasgos más grandes, un área bien estudiada, denominada INA, fue tomada desde la órbita de la Luna por los astronautas de la nave Apolo 15. Y allí divisaron muchas regiones similares en imágenes de alta resolución, tomadas por las dos cámaras de ángulo estrecho que forman la cámara del orbitador del LRO. Y ahí el equipo de investigadores identificó un total de 70 de estos parches irregulares en el lado cercano de la Luna. La gran cantidad de estos rasgos y su amplia distribución sugieren contundentemente que la actividad volcánica en una etapa tardía no fue una anomalía, sino una parte importante de la historia geológica de la Luna. La cantidad y los tamaños de los cráteres que se encuentran dentro de estas áreas indican que los depósitos son relativamente recientes. Y tomando como base una técnica que vincula las mediciones de esos cráteres con las edades de las muestras tomadas por Apolo y los Luna soviéticos, se cree que 3 de los parches irregulares tienen menos de 100 millones de años de antigüedad y quizás menos de 50 en el caso de que se denomina INA. Tienen pendientes empinadas que van desde suaves capas de roca en lo alto hacia terreno irregular más abajo, que coinciden con los cálculos relacionados con un vulcanismo temprano. En contraste, las llanuras volcánicas que rodean esas distintas regiones se atribuyen a la actividad volcánica que se inició hace unos 3,5 mil millones de años y terminó hace apenas 1.000 millones de años. Se pensaba que en ese punto toda la actividad volcánica de la Luna había terminado, pero había diversos estudios previos que sugirieron que la región de INA era bastante joven y que se podría haber formado debido a la actividad volcánica localizada. Sin embargo, en ausencia de otros rasgos similares, INA no fue considerada como una indicación de vulcanismo generalizado. Los hallazgos tienen importantes implicancias respecto de cuán caliente se cree que es el interior de la Luna. La existencia y la edad de los parches irregulares nos dicen que el manto lunar tuvo que permanecer lo suficientemente caliente como para proporcionar magma para las erupciones de pequeño volumen que crearon esos rasgos inusuales y jóvenes. Esos rasgos volcánicos son los objetivos principales para las exploraciones futuras, tanto con robots como con seres humanos. Por otro lado, parece que de acuerdo con estudios recientes, el vulcanismo lunar acabó gradualmente. Fue uno de los procesos geológicos más importantes que han ocurrido en nuestro satélite a lo largo de toda su historia, puesto que a falta de una atmósfera que modificase su superficie, fueron los procesos internos y el bombardeo de meteoritos los que se encargaron de esculpir el paisaje que hoy podemos ver desde nuestra ventana. Los mares lunares son esas grandes llanuras volcánicas de color gris que cubren la cara visible de la Luna y se formaron aproximadamente entre hace 3.900 y 3.100 millones de años, aunque hay evidencia de que ocurrieron erupciones volcánicas de composición similar hace unos 1.000 millones de años, momento tras el cual se pensaba que se habría detenido toda la actividad volcánica en la Luna. Pero gracias a estas imágenes de alta resolución tomadas por la LRO,
Se pudieron estudiar esas enigmáticas formas que existen sobre los mares lunares y cuyo pequeño tamaño no había permitido mejores observaciones anteriormente. Y esas formas de morfología y textura variable en realidad parecen ser depósitos de lava con edades en torno a los 100 millones de años y quizá incluso menores de 50 millones de años. Además, multitud de estas formas se encuentran repartidas sobre los mares lunares que indicarían que esa forma de vulcanismo tardío no fue algo excepcional, sino un proceso importante en la historia geológica de nuestro satélite. Para poder datar esas zonas, porque no tenemos muestras de roca para hacerlo en los laboratorios terrestres, se analizó el número y tamaño de los cráteres que aparecen superpuestos de estas formas, que es una técnica habitual en la datación de superficies planetarias, y eso permite hallar con bastante precisión un rango de edades para la superficie que queremos datar. Para hacernos una idea sencilla de cómo funciona este método, las superficies son más antiguas cuanto mayor es el número de cráteres y más grandes son estos. La existencia de estas formas pone de manifiesto que el manto de la Luna estaba lo suficientemente caliente como para provocar esas erupciones cuando los dinosaurios todavía caminaban por nuestro planeta y no era tan frío como se pensaba anteriormente. En cuanto a Io, la sonda Juno también realizó importantes hallazgos porque Io es un mundo, como dijimos, de mayor actividad volcánica en el sistema solar. Como vimos en la Tierra, el vulcanismo es producido por el calor interno, generado principalmente por la desintegración de elementos radioactivos, pero en Io las responsables son las intensas fuerzas de marea generadas por la gravedad de Júpiter y la de las otras 3 lunas galileanas que estiran y comprimen el interior de esta luna hasta calentarla. Se ha utilizado el instrumento GIRAM, el mapeador de auroras infrarrojo que lleva a la Juno, cuyo sensor trabaja en, como dije, entre las 2 y las 5 micras en el infrarrojo, y fue diseñado para observar auroras y el interior de Júpiter, pero se ve que también está sirviendo para ofrecernos una mirada fugaz a los volcanes de Io, aunque sea de lejos. El nivel de detalle de las imágenes de la GIRAM, como se llama la cámara, sorprendió sobre todo porque somos capaces de ver volcanes en el lado diurno de Io. Cada punto brillante en la imagen que se ve con la cámara es un volcán activo y todo en un mundo del tamaño menor que de nuestra luna. La Galileo ya demostró que la lava de los volcanes es la responsable de calentar depósitos de azufre presentes en la corteza e inyecta cantidades de dióxido de carbono y otros compuestos en la tenue atmósfera de Io, y de ahí hacia el espacio exterior, en donde se forman el temido cinturón de radiación de Io. El dióxido de carbono y otros compuestos de azufre vuelven a caer y forman toda una escarcha fresca que cambia el color en función de la temperatura, y así explica la gama de colores desde el rojo hasta el blanco que dan a Io ese aspecto tan característico que vemos. NIMS también demostró que la temperatura de esas coladas y calderas de varios volcanes como el Pelé, el Prometheus, el Amirani o el Chvastar superaban ampliamente los 1000 grados centígrados, que es una prueba clara de que se trataba de roca fundida y no de compuestos de azufre fundidos como proponían algunas teorías alternativas. Desde entonces sabemos que el vulcanismo de Io es principalmente rocoso como el terrestre, basáltico o como se la llama ultramáfico, para ser más precisos, aunque también hay coladas de compuestos de azufre. Para que nos hagamos idea de la actividad volcánica de esta luna, con solo un 1,5% de la masa de la Tierra, Io escupe al exterior casi 30 veces más lava que nuestro planeta al año. Eso significa que desde que se formó el sistema solar, Io ha liberado la suficiente energía para derretir su corteza y manto unas 80 veces. Por otra parte, cada día, cuando Júpiter bloquea la entrada de luz solar y ensombrece al satélite, se produce en Io un eclipse que dura unas 2 horas y ahí desencadena un cambio brusco de temperatura. Una investigación reciente observó
varios de estos eclipses y registró un fenómeno único en nuestro sistema solar: la tenue atmósfera de Io, compuesta principalmente por dióxido de azufre, prácticamente desaparece al comenzar el eclipse y vuelve a aparecer cuando Io sale de la sombra de Júpiter. Los científicos ya conocían la variabilidad que experimenta a diario la atmósfera de Io, pero no sabían si se debía a una fuerte actividad volcánica con columnas de dióxido de azufre que se elevan hasta 400 kilómetros o a un intercambio de gases en la superficie. Los datos obtenidos con el telescopio Gemini de 8 metros de diámetro han permitido monitorear un eclipse de Io por primera vez cada día, y durante 2 horas la sombra de Júpiter cubre la pequeña luna y su temperatura cae de menos 148 a menos 168 grados Celsius. Entonces el dióxido de azufre que forma la atmósfera se congela y se deposita sobre la superficie, y cuando Io sale del eclipse y la luz del sol calienta nuevamente los hielos, vuelve a su estado de vapor y rellena la atmósfera. Han observado que se pierde el 80% de la atmósfera hasta que el satélite sale del eclipse, y esto ha sido toda una sorpresa porque nunca se había observado un colapso atmosférico de esas características. Y finalmente, se ha comprobado que la atmósfera no está directamente formada por gases volcánicos. El ciclo puede ser bastante repetitivo, alterado por aportes de los volcanes que no son del todo despreciables, pero con suerte las futuras sondas como la Europa Clipper de la NASA y la JUICE de la ESA van a ofrecer nuevas sorpresas de esta pequeña luna durante la próxima década, aunque sea desde lejos. Y para finalizar, vamos a dar una rápida pasadita de nuevo por Mercurio, dado que hace poco se descubrió que su actividad volcánica cesó hace unos 3.500 millones de años. Hay una gran diferencia geológica entre Mercurio y la Tierra, Marte o Venus, debido a que hay muestras físicas del planeta que pueden ser utilizadas para la datación radiométrica, y ahí los investigadores utilizaron el análisis de frecuencia de magnitud de cráteres, con el que se insertan el número y el tamaño de cráteres en la superficie de Mercurio, modelos matemáticos establecidos, con el fin de calcular las edades absolutas de depósitos volcánicos del planeta. Y de acuerdo con sus resultados, un importante vulcanismo en Mercurio se detuvo hace aproximadamente 3.500 millones de años, en marcado contraste con las edades volcánicas de Venus, Marte y la Tierra. Hay una gran diferencia geológica entre Mercurio y la Tierra, Marte o Venus. Mercurio tiene un manto mucho más pequeño, donde la desintegración radioactiva produce calor, y es mucho menor que en los otros planetas, por lo que pierde su calor mucho antes, y como resultado, Mercurio comenzó a contraerse y la corteza esencialmente selló cualquier conducto por el cual el magma podría alcanzar la superficie. Estos nuevos resultados validan 40 años de predicciones sobre un enfriamiento global y la contracción del vulcanismo. Ahora que podemos dar cuenta de las observaciones de las propiedades volcánicas y tectónicas de Mercurio, y tenemos ya una historia coherente sobre su formación geológica y evolución, así como una nueva visión de lo que sucede cuando los cuerpos planetarios se enfrían y contraen. Debemos reconocer humildemente que solo estamos comenzando a explorar un vastísimo terreno virgen, que nuestros mapas, o sea, las recetas de vulcanismo terrestre, son muy poco adecuados e incluso pueden contribuir a extraviarnos, y que por ello únicamente una generación aún lejana de vulcanólogos planetarios puede esperar obtener una comprensión profunda del fenómeno geológico más común del universo. Nos reencontramos en un momento. It's one small step for man, one giant leap for mankind.